llevar adelante una palabra de Dios, una reflexión en este día, algo que podemos practicar todos y que no hace falta tener mucha teología, ni ser un teólogo, pero sí es algo muy, muy práctico para que nosotros podamos poner por obra. Está en el libro de Romanos capítulo 7. Seguimos con Romanos, pastor. Vamos, sigamos. Verso 14 en adelante. Hay unas palabras de Pablo aquí que son muy, muy constructivas para nuestra vida. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no me hace bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Wow, ¿no? Parece un trabalengua bastante difícil. Mi esposa, buenos días, pastores, Dios los bendiga, bendiciones. Falta nuestra pastora, parece que ni lo está escuchando hoy día, me parece. Y vemos aquí como un trabalengua, ¿no?, que habla Pablo, ¿no? Y al final parece que uno tiene... Claro, arranca en el 7, arranca explicando un poquitito. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Claro, mientras el hombre vive, hay otros miembros, ¿no es cierto? Por eso vino la ley vino para que podamos sujetar todos nuestros miembros y podamos poner un stop a lo que quiere hacer nuestra carne. O sea, si no hubiera una ley, no sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Pero al haber una ley, ¿no es cierto?, como la que se dictó en el monte Sinaí, sí, nuestros miembros tienen un stop, tienen un límite. Ahora, acá hay algo importante que nosotros podemos aprender de esto y lo vamos a parafrasear un poco para que lo puedan entender. Cuando nosotros llegamos a Cristo, inmediatamente recibimos el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Desde ese momento comienza un proceso de santificación. ¿Qué quiere decir con esto? Que en ese momento se rompe la esclavitud del pecado. O sea, nuestro amo ya no es el pecado. No servimos al pecado. No podemos servir al pecado porque el pecado ya no es nuestro amo. Dice que nos libra de la esclavitud del pecado. Entonces, cambiamos de señor, cambiamos de dueño, cambiamos radicalmente, pero hay algo que sí está en nosotros y que nos va a acompañar hasta que nosotros partamos de esta tierra. Como decía el pastor, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que él vive? Y ahí pone una analogía muy linda, es para entender, es un ejemplo, y dice: porque la mujer es casada, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que,
Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, ella libre es de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo, cuidado donde estamos hablando. Mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo. Sí, mediante el cuerpo de Cristo, pero está hablando mediante la iglesia. Si vos te introduces en la iglesia para accionar como iglesia, has muerto. O sea, comienza la gracia, termina la ley. Por eso habla en plural. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Claro, una unión. Para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo, nuestro nuevo esposo, del que resucitó de los muertos a fin de que lleve más fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Entonces, cuando nosotros llegamos, vamos a comenzar de vuelta, llegamos a los pies de Cristo siendo unos viles pecadores. Ahí está. Nuestro amo era el pecado. Y la ley no juzgaba y condenaba. Amén. Porque la ley es buena, es santa, la dio Dios. Amén. Cristo, y ya no somos esclavos del pecado, o sea, ya no somos esclavos de la ley. Claro. O sea, ya no estás en esclavitud del pecado. Amén. Ya el pecado no es tu amo, no te puedes regir por la ley, porque la ley no puede restaurar. O sea, llega el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu, dice la Biblia ahí, el régimen nuevo del Espíritu, dice. Entonces lo regimos por el Espíritu Santo. Bien, entonces llegamos a ese encuentro con Dios y ya el pecado no es el que nos mata, no es el que los gobierna. Pero sí tenemos un cuerpo donde no hay pecado. Pablo dice, ¿quién es este cuerpo de muerte? Entonces, entre eso de que recibimos la del pecado y hasta que los vayamos con Dios, vamos a nosotros en nuestros miembros una tendencia a pecar, una tendencia muy fuerte a pecar. Y eso es lo que nosotros tenemos que discernir como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos una lucha, tenemos el peor enemigo, que es nuestra carne, que es nuestros pensamientos. Supongamos, pastor, que usted quiere ver una película de Netflix o una película, la carne no se va a oponer. No, para nada. Para nada. Sí, o no. Tania, no es más lo malo que hacer lo bueno. Porque tenemos nuestra carne. Y si es de acción o de chocha está la carne. La carne. Y más con un fernet, vaya vino, una cerveza. ¿Me entiendes? Chocha. Entonces, ¿por qué es ese problema si somos hijos de Dios? ¿Por qué no tenemos algo que nos castigue en ese momento? No podemos, porque tenemos un régimen nuevo que está en nuestra mente, que es el conocimiento de que nuestra conciencia fue limpiada por la sangre de Cristo y libertada de la esclavitud del pecado. Por eso, en mi mente está servir a Dios, mi hombre interior, pero mi carne sirve a mí. O sea, todavía está sujeta mientras estemos en este cuerpo hasta que estemos en la gloria de Dios. Entonces, entre esos dos puntos hay una guerra en nuestro interior. Una guerra donde vienen los malos pensamientos. Como ministros, como hijos de Dios, vamos a tener esta lucha.
Y es bueno que nosotros la podamos diferenciar. Yo me quiero sentar a ver una película, la carne me va a decir, ok, sentate tranquilo, te mereces este tiempo, te mereces este descanso, alimentar un poquito la carne, que está muy débil. Y el espíritu te dice, vamos a leer la Biblia. Te da sueño. Pero cuando la carne quiere, hay un enfrentamiento al interior nuestro. Hay algo que vamos a tener que luchar. Pablo dice, pero que se revela contra la ley de la mente. Cuando habla de la ley de la mente, habla de la ley del espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo, porque nuestra conciencia fue limpiada con la sangre de Cristo. Entonces tenemos un lapso, un periodo hasta que entremos en la gloria de Dios, cuando partamos de esta tierra, donde tenemos que ser conscientes que tenemos una lucha, y no es contra el pastor, contra el hermano que habló mal, no es contra el político, no es contra la mala economía, es una lucha interna que hay, un enemigo interno que nosotros tenemos. Si hay una persona que nosotros como pastores para pastorear más difícil, somos nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos que estar las 24 horas pastoreándonos. Amén. Amén. Porque yo quiero, pero tengo que pensar que eso que voy a hacer, ¿no es cierto? Eso bueno que voy a hacer es para o para darle la honra a nosotros mismos. Porque podemos tener un pensamiento, un dardo de fuego que viene del enemigo, con pensamientos obscenos, ¿no es cierto? Pensamientos fuertes, de mucha inmundicia, y lo rechazamos porque no está dentro de los principios de Dios, y nuestra carne no se alimenta de eso, nuestra mente tampoco. Pero hay otros, el diablo en este tiempo es muy astuto, pastor, y hace que nosotros creemos que estamos haciendo el bien para darle la gloria a Dios, pero es para subir nuestra vanagloria, nuestro orgullo, y para que los hombres nos honren y no honren a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, si yo que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nuestros miembros están caídos, nuestra carne está caída. Todo lo que nuestros miembros quieran hacer nos va a hacer perder la vida espiritual y la santidad. ¿Cómo llego a la santidad? A la santidad llego entendiendo que tengo que vivir una vida de arrepentimiento. Una vida continua de arrepentimiento. Usar la sangre de Cristo, ese sacrificio, todos los días de nuestra vida para poder tener la carne muerta, ¿no es cierto? Para que nuestros miembros nos sirvan a la ley. Porque servir a la ley es usar la ley. Yo la ley porque uso la ley, porque tengo pecado. Amén. Si yo busco la santidad, no voy a usar más la ley. Amén. Pero hay una mezcla en este tiempo que usamos en parte y en parte la gracia. Pero dice la Biblia que lo que estaba leyendo el pastor en el 7:6, pero estamos libres del pecado, estamos libres por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no el régimen viejo de la letra. Tenemos que confiar que en este tiempo tenemos que ser parte del cuerpo, como hablaba el pastor, donde está la manifestación del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos nutre y nos da la fuerza para poder tener nuestro yo, nuestro ego, así que es muy importante que podamos aprender del libro de Romanos. Es muy importante que podamos aprender del libro de Romanos, porque realmente nos enseña a cómo poder avanzar en la santificación. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Y el enemigo que hay no es la iglesia. Fíjate lo que nos dice en Romanos 8. No, Romanos 8 es fuertísimo. Una condenación hay para los que están en Cristo, en la iglesia, en el cuerpo de Jesús. Ninguna condenación. Claro, ahora hay que ver la conducta, porque hablamos a los que están en Cristo.
a veces estamos en la iglesia, pero no estamos en condición de estar en la iglesia por Todavía somos gobernados por la ley. Claro. Pero dice así: pues ninguna condenación hay para los que están verdaderamente injertados en la iglesia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que no la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu, escucha, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte, o sea, de la carne. La separación que produce la muerte de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, aprendemos a gobernarnos, tomamos ese dominio propio. Ese poder en nuestra mente de poder De decir someter a la no, de decir no a las cosas vanas, a las cosas inmundas que nos llevan a la condenación. Porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado, en la ley vieja, ¿cierto? Y porque lo que era imposible, escucha, para la ley, ¿cómo? Vos te pones a meditar y decís, ¿cómo puede ser algo imposible para Dios? Sí, aquí me lo dice, porque lo que era imposible para la ley, no sé. Claro, por la carne teníamos un peligro. Dios envió, escucha bien iglesia, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un trabalengua, como vos decías. Claro, es bueno explicar, porque la gente pueda entender que dentro de cada uno de nosotros hay una guerra, hay un gran conflicto. Mira lo que sigue en el 8:5, porque piensan en las cosas de la carne. Viste que lo que estaba hablando, vamos a hacer fiesta, vamos a ver Netflix, bueno, porque los que son de la carne, no, para nada, tenemos la tentación sí. de nuestra carne. Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Escuche bien. La carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces, ¿qué cuidado debemos tener con nuestra carne? Tenemos, para ir cerrando ya, tenemos la que rige nuestros miembros, la letra, y tenemos la que rige nuestro espíritu. Eso no se va a terminar, eso va a estar en una guerra continua dentro de nosotros hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, hasta que entremos en esa gloria eterna con Él. Pero mientras tanto, amigo, mi hermano, le invitamos a que usted se congregue, que busque una iglesia, que busque un lugar donde haya una manifestación del Espíritu Santo en su vida, donde se predique la verdad, donde realmente haya amor, comunión y se esté moviendo bajo los principios apostólicos, ¿amén?, de la iglesia primitiva. Es muy, pero muy importante que podamos pastorearnos nosotros primero, antes de comenzar a pastorear a otro. Y esto no va a terminar. El arrepentimiento es una acción, es una actividad continua que nosotros tenemos que hacer cada vez que doblamos nuestra rodilla. El enemigo no es la iglesia, no es el hermano que lo miró mal. El enemigo está dentro de nosotros mismos. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, por este conocimiento somos liberados de la ley del pecado, de la ley que está en nuestros miembros. Entonces podemos decir, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estando bajo una iglesia, estando bajo la dirección del Espíritu Santo, su espíritu se va a fortalecer y va a poder usar la palabra no
en muchas áreas de su vida y va a contemplar y va a experimentar la llenura del Espíritu Santo y iremos camino a la santificación. Gloria a Dios para estar con nuestro Señor Jesús.